Señor, queremos darte muchísimas gracias por la posibilidad de estar reunidos. Gracias, Señor, por permitirnos tener esta tecnología en tus manos. Nosotros queremos conocerte más, conocer tu evangelio, Señor, y también queremos darte a conocer. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, nos libres de cualquier mala interpretación, por supuesto. Que vamos a crecer, Señor, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a esta nueva serie llamada Evangelismo o Evangelio y Evangelismo. Vamos a hacer algunas clases que van a tener que ver obviamente con el Evangelio y queremos animarnos, desafiarnos también para poder compartir el Evangelio y todo lo que estamos aprendiendo. Así que esperemos que sea un desafío para mí y para todos. Entonces, que podamos disfrutar de este nuevo curso, ¿sí? Les pido que me acompañen a 2 Corintios 5, del 11 al 21. 2 Corintios 5, del 11 al 21. Bien. Dice así la palabra del Señor. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Hasta ahí la lectura bíblica. Vamos a tener ese pasaje como pasaje central, así que lo pueden tener ahí marcado, más allá que podamos ver algunos otros. ¿Sí? Una pregunta, me gustaría, a ver quién me puede contestar. ¿Quiénes son embajadores de Cristo según este pasaje? ¿De quién está hablando cuando dice que son embajadores de Cristo? De lo conocido como iglesia. De nosotros. Bien. ¿Está hablando solo de los pastores o los misioneros? No. No, ¿está hablando de personas que estudiaron en un seminario teológico? No. Está hablando de la respuesta técnica sería para todas aquellas personas que estamos en Cristo. Y por el contexto, vos podés ver que si estás en Cristo, sos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y se te dio un ministerio, se te dio una tarea y se te dio un mensaje. Pero lo vamos a ver más en profundidad. Entonces, si estás en Cristo, sos un embajador de Cristo. Ahora vamos a ver qué significa ser un embajador. Pero esto es lo primero que quiero dejar bien claro como base. Si estás en Cristo, entonces sos un embajador de Cristo. Ahora, para nosotros como cristianos, es fácil decir ciertas frases que a veces se vuelven un poco cliché en las iglesias. Soy esclavo de Cristo, somos siervos, somos seguidores de Cristo, amamos al Señor, tenemos una relación con Él. Y todas esas cosas, bueno, espero que sean una verdad de nuestra vida, obviamente.
Pero muchas veces decimos, soy respecto a evangelizar. Somos siervos, decimos, pero no les servimos fuera de nuestros templos. Somos seguidores de Cristo, decimos, pero no lo seguimos a donde Él va. Él está buscando pecadores. Decimos que amamos al Señor, pero no amamos lo que Él ama. No amamos a los perdidos que Él ama. Decimos que tenemos pasión por Él, pero rara vez le hablamos a otros de nuestra pasión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una realidad hablando en forma general? ¿O la gran mayoría de los cristianos se conocen o se identifican como grandes evangelizadores? Yo creo que es una triste realidad. Uh-huh. Partiendo de la base desde qué significa o quiénes serían esos embajadores, ¿no? Uh-huh. De ahí todo. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, la realidad es que no, hoy por hoy no, la gran parte de la iglesia no predica el evangelio. Y a veces se predica un evangelio que no es el verdadero evangelio. Ahí ese es otro problema aparte. Es verdad, es verdad. Y muchos no lo viven, ¿no? Otro problema aparte también. Sí. Es verdad. Y también hay un problema que muchos que se hacen llamar cristianos hacen para jactarse a sí mismos y no para realmente a quien debería ser glorificado. Bien, es verdad, Maricel. Bueno, como vemos, la mayoría está de acuerdo con que es una realidad, que creo que falta mucho evangelismo o que los cristianos nosotros compartamos mucho más de Jesús. Y aparte vienen en fila un montón de otros problemas que existen en los grupos llamados cristianos, ¿no? Pero la Biblia dice que somos embajadores de Cristo, si estamos en Jesús, en Cristo. Esa es nuestra identidad, es parte de nuestra identidad. Como les decía, a nosotros nos gusta decir, por ejemplo, parte de este pasaje, ¿no? Que nuestro pasado fue perdonado. Es verdad, amén, gracias a Dios. Nos regocijamos en que somos nuevas criaturas, también gracias a Dios por eso. Pero muchas veces no nos acordamos de que somos embajadores de Cristo. Y esto es parte del combo. O sea, cuando estás en Cristo, sos una nueva criatura, recibís el perdón de todos tus pecados, tu pasado fue perdonado, pero sos embajador de Cristo también, entre otras cosas que hacen parte de nuestra identidad en Cristo. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, no solo recibimos la salvación, sino también una misión. ¿Sí? Sé que no estoy diciendo nada nuevo, que esto tampoco es algo que sabemos, ¿no? Pero a veces parece que lo olvidamos, entonces quiero hacer este énfasis, ¿no? Cuando nosotros recibimos la salvación, también recibimos una misión. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? ¿Cuál es, y a la luz de este pasaje, cuál es nuestra misión? Reconciliar al mundo con Dios. Nada más y nada menos que reconciliar al mundo con Dios. Y ahora vamos a ver por qué esto es así. Junto a la salvación, según este pasaje, se nos dio una tarea, que es el ministerio de la reconciliación. Se nos dio un mensaje, que es el mensaje de la reconciliación, y una nueva identidad, que es ser embajadores de Cristo. El problema es que muchos de nosotros, cuando pensamos en ser embajadores de Cristo, ¿qué se nos viene a la mente? Los embajadores modernos, ¿verdad? Que podemos cruzarnos en nuestras ciudades, ¿verdad? Ahora, un embajador en los tiempos bíblicos era muy diferente a los embajadores actuales, ¿sí? Muy, muy diferente. Sí tenían algunas cosas en común, como representar a un rey en otro territorio, participando en ciertas negociaciones, pero vamos a ver que el corazón de la tarea era muy diferente a la realidad que se vive hoy en día en los embajadores. En tiempos de guerra, eran mandados por los reyes para buscar la paz con los reyes enemigos. Entonces estábamos en guerra, entonces el rey manda a su embajador a que busque condiciones de paz
con el ejército enemigo. En otras palabras, lo mandaba a hablar con el rey para que vea cuáles son sus condiciones, ¿no? Y cómo se puede llegar a la paz. Ahora, si las condiciones de paz no eran aceptadas por este rey enemigo, no es que le mandaba una cartita, ¿no? al embajador, llévale a tu rey, decirle que mira, no, vamos a seguir en guerra un poco más, porque está bueno, vamos a matar un poquito más, vamos a matar a algunos de ustedes, y bueno, después capaz nos sentamos a hablar. No, cuando no se aceptaban las condiciones de guerra, el embajador no regresaba. ¿Sí? El mensaje era que lo mataban al embajador. Entonces lo mataban y obviamente ya era un mensaje claro, vamos a seguir en guerra. No hay condiciones para tener paz. Entonces los embajadores no eran políticos elegantes que ganaban mucho dinero, como hoy en día. Eran siervos que arriesgaban sus propias vidas por los asuntos de su rey. Era una tarea sumamente peligrosa y sumamente complicada. ¿Tenían idea de estas circunstancias de los embajadores en los tiempos bíblicos? ¿Estaban familiarizados? No. Sí, muchos de ellos mandaban la cabeza del embajador, ¿no? Claro, sí. Y ahí era la evidencia de que había guerra, seguía la guerra. Exactamente. No mandaban cartitas, no eran tan románticos. No había flores. No. Ahora, imagínate, ¿no? Ya sea en esa situación, aún un embajador de hoy en día, ¿no? Que tengas la oportunidad de representar a tu país, a tu presidente, a tu rey. No deja de ser un gran privilegio. Más allá que en esa época era muy diferente, era muy peligroso, pero no deja de ser un privilegio, ¿no? Ser un representante de un reino en otro territorio. Pero a veces nosotros no sentimos lo mismo respecto al Evangelio. A veces quizás tenemos tantas preocupaciones o tantas cosas que no estamos agradecidos de tener el privilegio de representar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, acá en la tierra. ¿Sí? Él, obviamente, su Espíritu Santo está en todos lados, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente, pero Jesús físicamente ya no está en la tierra y nosotros somos su cuerpo. Somos representantes de Jesucristo acá en la tierra. Somos nosotros que tenemos que decirle a la gente que se reconcilie con nuestro Rey, porque si no va a haber problema. Se nos ha mandado decir a la gente, reconciliate con Dios porque con mi Rey, porque viene en camino. En otras palabras, le tenemos que decir a la gente que hagan las paces antes que sean demasiado tarde. No es un mensaje romántico ni popular. En otras palabras, tenemos que decirle a la gente, hagan las paces con mi Rey, porque viene en camino, y si viene va a ser demasiado tarde, porque cuando Él venga, Él va a ser implacable con sus enemigos. Implacable significa sin misericordia. O sea, ahora está abierto el periodo de misericordia. Una vez que Jesucristo regrese, o que nosotros ya no estemos en la tierra, no va a haber oportunidad, no va a haber más misericordia. Entonces, es un mensaje que, puesto desde esta perspectiva de un embajador, no es un mensaje muy romántico. Entonces, obviamente la gente va a querer cortarnos la cabeza, porque no es un mensaje agradable, pero es el mensaje de la reconciliación. El mundo es enemigo con Dios. Y si nosotros no le mostramos que están en enemistad con Dios, bueno, entonces no estamos haciendo un buen trabajo como embajadores. Porque el mensaje no es, mi Rey te ama mucho, mi Rey te ama, te necesita, vení por favor. No ese es el mensaje. El mensaje es que la gente es enemiga de Dios y eso es un gran problema. Entonces Dios es un Dios amoroso, sí, y Dios quiere que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento, pero Él da las condiciones de paz. Y nosotros tenemos que aceptar sus condiciones, que es someternos obviamente a Jesucristo, es la supremacía de Jesucristo, la exclusividad de Jesucristo, y bueno, obviamente todo lo hermoso que es el Evangelio. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Alex, Sí, Marco.
Creo que en todo esto vemos una vez más la obra de Dios en nosotros, porque primeramente entender que somos esclavos y entender lo que significa ser esclavos nos demuestra que nos falta un montón y que por nuestras propias fuerzas jamás vamos a lograrlo. Y en segundo lugar, al darnos cuenta de que por nuestras propias fuerzas no podremos lograr ser embajadores de Cristo, entendemos que si por lo menos tenemos algo de embajador, es porque Él obra en nosotros y Él es el que nos da la fuerza para poder cumplir ese rol que humanamente es muy difícil, realmente, y que pensar o hacernos una autoevaluación con relación a si somos o no buenos embajadores o esclavos, ¿verdad? Siervos, nos falta un montón. Sí, creo que también es importante que si desde la iglesia, ¿no es cierto?, viene el verdadero evangelio, o sea, podamos predicar el evangelio que Cristo manda, pero si las iglesias hoy en día están predicando el evangelio del amor, el evangelio de la prosperidad, el evangelio equivocado, digamos, que Dios tiene un propósito con cada uno, entonces no puede proceder, no podemos adquirir, conocer la misericordia de Dios en nuestro corazón porque no nos predican, realmente no incorporan, las personas no incorporan el verdadero evangelio, sino que incorporan un evangelio falso. Y entonces, y que también, qué privilegio, ¿no? Que, como vos decías, valorar ese privilegio tan inmenso. Me parece importante, sumamente. Es verdad, gracias Carla, es verdad. ¿Algún comentario más de todo lo que hemos visto, hablado? Nos queda todavía bastante tela por cortar, pero... Seguimos. Bueno, vamos a ver algunas razones por las cuales debemos de compartir el Evangelio. Obviamente la primera es porque somos embajadores de Cristo y se nos ha mandado. Dios es la base. Pero vamos a ver algunas razones que tenemos para compartir el Evangelio, ¿sí? Me gustaría que puedan ver el versículo 14 del texto que estamos estudiando, 2 de Corintios 5, versículo 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Muy bien, muchas gracias, Karen. El pasaje, bueno, la versión Reina Valera 60 creo que dice el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Otras versiones dicen el amor de Cristo nos obliga, ¿sí? Entonces, la primera razón, y estamos viendo este pasaje, ¿no? La primera razón es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos obliga. Siempre es una obligación moral compartir el Evangelio. Es una obligación, sí, moral. Es nuestro deber, pero es en vista al amor de Cristo, el amor de que Cristo nos ha dado. Y hay varios aspectos del amor, ¿sí? No solo unilateralmente, no solo de parte de Cristo, sino también en la relación de amor que decimos tener con Él. El amor de Cristo por mí, el amor, mi amor por el Evangelio, que es algo hermoso cuando pensamos en todo lo que significa que puedo tener libre acceso al trono de la gracia de Dios, que puedo tener una relación personal con Cristo, que Cristo es nuestro tesoro. Cuando pienso en todo lo que es el Evangelio, ¿no? Mi amor por el Evangelio también me obliga. El amor de Cristo por los perdidos. Nunca tenemos que olvidarnos que Cristo vino al mundo para rescatar a los perdidos. El mundo ya estaba condenado, no vino a condenarlos, ya estaba condenado. Él vino para rescatarlos. Eso está en Juan 3:17. Entonces, el amor de Cristo por los perdidos y mi amor por los perdidos. Porque se supone que yo tengo que amar también aquello que Cristo ama, y tengo que amar a las personas que son imago Dei, donde dicen la expresión en latín, a imagen de Dios, una imagen y semejanza de Dios. Entonces, el amor, ¿sí?, de Cristo y el amor hacia Cristo y el amor por el Evangelio y el amor que tenemos en Dios nos obliga a compartir el Evangelio, ¿no? Seríamos muy, muy egoístas si nosotros no compartiéramos el Evangelio con nadie, si no nos importara, ¿no?, dónde van a pasar la eternidad, o como si no nos importara lo que piensa Cristo. No es que Cristo está en su trono, bueno, lleno de gloria, y bueno, si se mueren, no se mueren, me da lo mismo. No es eso, no es lo que la Biblia nos muestra. Hay un amor por su creación,
Él no quiere que nadie se muera, Él no quiere que nadie perezca. Entonces, eso nos tiene que importar a nosotros, ¿sí? ¿Quieren hacer algún comentario respecto a esto? Bueno, les voy a dar unos versículos, me gustaría que si los pueden leer, tengo 1, 2, 3, 4 versículos, así que 4 voluntarios, por favor. Voy a arrancar en orden de cómo están en pantalla, no se me cambien de lugar en la pantalla porque si no me mareo, ¿sí? Quédense quietos ahí. Maricel, ¿podés leer por favor Romanos 5:8? Carla, si podés leer Juan 15:13. Bati, si podés leer Efesios 5:2. Y Brian, Primera Juan 4:10. Romanos 5:8. Sí. En NTV, nueva traducción. Dale. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Gracias, Maricel. Bueno, eso es la muestra más grande del amor de Dios, ¿no? Que aún cuando éramos pecadores, no ahora que somos amigos, no ahora que somos hijos, ¿no? Cuando éramos pecadores, Cristo, ¿verdad? Murió por nosotros, vino por nosotros. Entonces, esa es la muestra de amor. Por ese amor es el que nos obliga a compartir el Evangelio. Carla. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Muchas gracias. Obviamente es la mayor muestra de amor, ¿no? Que alguien dé su vida, ¿sí? Todo de sí por sus amigos. Efesios 5:2, Bati. También estás muteado. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, acá Pablo le dice a los efesios que anden en amor, ¿sí? En ese mismo amor en el cual Cristo se ofreció por nosotros. Entonces, andar en amor, compartir el Evangelio es parte de andar en amor, ¿sí? Brian, 1 Juan 4:10. Sí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien, muchas gracias. Imagínense cuántos pasajes habría para hablar del amor, ¿sí? Elegí 4 nomás para tener estas referencias cruzadas, pero hay muchísimos más pasajes. Dios nos amó. Por eso envió a Jesucristo, ¿no? Dios ama a las personas, nosotros tenemos que amar a las personas y por el amor de Dios es que tenemos que compartir el Evangelio, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es la distancia más o menos, la distancia física entre el cielo y el infierno? ¿Quién sabe más o menos? La distancia física entre cielo y infierno. Laura está pensando como buena contadora. ¿Con qué va a salir? Oh, puedo tirar un número. ¿Quién? A ver, dale. Roberto. ¿Me escuchás? Sí, Roberto, dale. Y yo diría 1,75 por ahí. 175 centímetros aproximadamente. A ver, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Y lo que me diría Cristo aproximadamente. Vos sabés que es buena esa, no la había pensado, es muy buena esa, es muy buena. Yo les iba a decir unos 40 centímetros, capaz que Roberto me corrige, ¿no? Que sabe más. Pero la distancia entre nuestro cerebro y nuestro corazón, ¿sí? Hay personas que tienen el Evangelio en la mente, pero parece que nunca baja al corazón, ¿no? Entonces, que no nos pase eso a nosotros, ¿sí? Nosotros no servimos a Cristo por emociones, ni creemos el Evangelio por emociones, ni tratamos de provocar las emociones, pero las emociones existen, ¿sí? Y no estoy diciendo que el amor sea solo una emoción, ¿no? Estoy diciendo que tiene que haber una pasión en nosotros por el nombre de Jesucristo, por evangelizar, por los perdidos, ¿sí? No nos puede dar lo mismo que la gente se muera y vaya a una eternidad sin Cristo. No nos puede dar lo mismo. Eso no está bien, ¿sí? Entonces, que podamos, como decía la invitación, ¿no? Cuanto más amor tenemos por Dios, más amor tenemos que tener por las personas perdidas, más pasión
tenemos por Dios, más compasión por los perdidos. Amén. ¿Quieren hacer un comentario antes que nos movamos al próximo punto? Pregunta, comentario. ¿Seguimos? Bueno, estamos en el pasaje, 2 Corintios 5. ¿Quién puede leer el 15? Versículo 15. Gracias, Lau, que se dio como voluntaria. Leo, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Excelente, muchas gracias, Lau. Fíjense el pasaje lo que dice, ¿no? Que murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió por ellos. ¿Sí? Entonces, otra razón que tenemos nosotros para compartir el Evangelio es que ya no vivimos para nuestros intereses, sino que vivimos para los intereses de Cristo. ¿Sí? Ya no vivimos para nuestros intereses, sino vivimos para los intereses de Cristo. ¿Sí? Entonces, la pregunta obvia es, ¿cuáles son los intereses de Cristo? ¿Cuáles son los intereses de Cristo? Porque debemos de vivir y toda nuestra vida se tiene que centrar en los intereses de Cristo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nosotros ya no vivimos para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo. Gloria se podría traducir como fama y reputación. ¿Sí? No me quedé mucho en el tema este porque es un gran tema, obviamente, pero nosotros debemos de vivir para la fama y reputación de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros contribuimos con la fama de Cristo? ¿Cómo nosotros contribuimos para la reputación de Cristo? Y bueno, tenemos que hablar de Él. Tenemos que hablar de lo que hizo por nosotros, de lo que hizo por la humanidad. Tenemos que hablar de su persona, de su carácter. Y ustedes me dirán, bueno, Cristo es suficientemente famoso, ¿no? No es que vas a agregar mucha fama a su nombre. Sí, es famoso quizás en este lado del mundo, pero hay la mitad del mundo, todavía nunca escuché ni una sola vez el nombre de Cristo. Son millones de personas. Entonces, yo tengo que hacerlo conocido ahí. Tengo que hacerlo famoso ahí. ¿Sí? Ese es un embajador. Yo tengo que ir, ¿sí?, en representación de él y decirle a las personas, mi rey viene. Tenés que hacer las paces con él. ¿Sí? Entonces, eso también tiene que ver con vivir para la gloria de Cristo. ¿Qué significa vivir para la gloria de Cristo? Vivir apuntando para Él, no para mí. Entonces, a la luz de este pasaje, ¿no? Yo ya no vivo para mis intereses, sino para los intereses de Cristo. Nuestros intereses naturales, o sea, antes de Cristo, y obviamente tienen que ver con agasajar nuestra naturaleza pecaminosa, tenían que agasajar con todo lo que nos interesaba, ya sea el placer, la economía, los títulos, no sé, todo lo que sea para exaltarnos a nosotros, para mi fama, para mi reputación, según los cánones de este mundo. Pero ahora tengo que vivir para los intereses de Cristo, para exaltar la gloria de Cristo, para contribuir a su fama y su reputación. Entonces tengo que hablar más de Cristo y menos de mí. Y tengo que buscar a las personas que por ahí no escucharon o no tienen claro el Evangelio y tengo que contarles quién es Jesús y lo que ha hecho. Amén. Vivimos para servirlo, para compartirlo, para exaltarlo, ¿sí? Por lo que Él hizo por nosotros, nosotros debemos de vivir por Él. Recuerda que no existen los cristianos anónimos. Eso es un oxímoron, es una contradicción. No puede existir un cristiano anónimo. Eso es una locura pensar en un cristiano anónimo. Más a la luz de la historia, que hay cristianos que murieron por su fe, ¿verdad? Que murieron y hoy en día hay personas que mueren por su fe, o que mueren por compartir su fe. Entonces, nosotros no debemos de ser cristianos anónimos, no tenemos que procurar agasajar, exaltar los intereses de Cristo. Ya no vivo para mí, vivimos para aquel que murió por nosotros, ¿sí? ¿Quieren hacer una pregunta o comentario? Bien. ¿Esto significa o que nadie entiende nada o que todo el mundo entiende todo? Bueno, esperemos que sea la segunda opción. Bueno, Alex, no, iba a hacer un comentario, pero creo que vas a terminar. Dale, Nata, decime. Y iba a terminar diciendo igual, ¿no? Pero es importante esto lo del cristiano anónimo, ¿no? Y una cosa que dijo Marcos
recién, hablando de que no podemos ser esclavos de Cristo ni somos embajadores por nuestra propia fuerza, sino por su gracia. Y eso también tiene que ver con este hecho de ser anónimos, ¿no? O el que evangeliza supuestamente dando testimonio de su vida, o porque cree que su vida testimonio nunca le habla de Cristo a nadie, porque supuestamente su vida o sus actos hablan por sí solos, que es una mentira. Pueden respaldar lo que predica, pero no van a predicar por él. Moralmente bueno no significa que esté predicando el evangelio. Entonces, pero mucha gente se escuda a través de eso, y no hay que tener miedo en reconocer que uno es cobarde, por más que fuerte que suene la palabra, está acusando, y reconocer como un pecado, ¿no? Decir, Señor, yo estoy siendo cobarde, no estoy siendo valiente para predicar el evangelio, tengo miedo de rechazo, bueno, no sé de qué tengo miedo, pero tengo miedo, y reconocer eso delante de Dios cada día, porque a todos nos pasa muchas veces. Entonces, no es más que reconocer y pedirle, Señor, gracia, valentía, para poder proclamar el evangelio con palabras. Eso. Excelente. Justamente es un poco el punto que viene ahora. Con un versículo bíblico vamos a respaldar eso que dijo Natanael, ¿sí? Estamos en el pasaje 2 de Corintios, capítulo 5. Me gustaría que alguien pueda leer versículo 19. De hecho, Nata, ya que lo mencionaste, si podés leerlo vos, por favor. Ok, leo en NBI. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Excelente, gracias, Nata. Fíjense que se nos encargó algo a nosotros. ¿Sí? Se nos dio una tarea, se nos encargó algo. ¿Qué se nos encargó? Un mensaje. ¿Sí? Un mensaje. Se nos dio un mensaje para que nosotros le diéramos al mundo. Igual que un embajador en los tiempos bíblicos. ¿Sí? Tomá, llevale este mensaje de paz al rey enemigo, a ver qué dice. Ahora, ese mensaje, vamos a ver que no es un mensaje que se transmite con nuestra vida. ¿Sí? Nuestro mensaje, como dijo Nata, respalda, pero es un mensaje literal, un mensaje de palabras, ¿sí? Y me gustaría ver eso en Romanos 10, del 9, quizás del 9 al 15. Si lo pueden buscar todos. Romanos 10, del 9 al 15. Es un pasaje conocido, pero es un pasaje hermoso. A mí me encanta personalmente. Que sí, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? No dice tal vez, no dice quizás, no dice dependiendo de. Es una promesa del Señor hermosa. Serás salvo. Es posible ser salvo y tener la certeza de ser salvo. ¿Sí? Hay mucha gente que dice que no, o sea, no mucha gente. Hay algún grupo sectario dentro del cristianismo que dice que no se puede decir que sos salvo porque eso sería orgullo. La Biblia dice, si confesás con tu boca, crees en tu corazón, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto se da, no sé si es necesario explicarlo, pero lo voy a explicar, se da en un contexto cuando había persecución y las personas tenían que confesar que César era el rey. Entonces, cuando las personas decían que Jesús era el rey y no César, entonces pagaban con sus vidas, ¿no? No significa que una persona, si ponemos el ejemplo, un mudo que no pueda hablar, no pueda ser salvo, ¿no? Puede usar la boca. Obviamente no apunta a eso, ¿no? Hablando de ese contexto de persecución donde había que confesarlo, esa confesión de fe determinaba, ¿verdad? La vida o la muerte de una persona y por lo tanto si tenía fe verdadera o no. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Si crees en Jesús, Él no te va a fallar, Él no te va a echar afuera. Si vos venís a Él no te va
avergonzar, ¿sí? Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra vez, clama a Jesucristo, poné tu confianza en Jesucristo, corre a Jesucristo, abraza el Evangelio, vas a ser salvo. ¿Sí? Amén. Serán salvos. Eso fue lo que hicimos nosotros, nada más. Nada más. ¿Sí? Solamente pusimos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. Por la gracia de Dios, pero pusimos nuestra fe en Jesús, somos salvos. La Biblia dice, serás salvo. Pero esta es la parte que a mí me gusta, porque hay mucha gente que parece que cortó estos dos versículos de la Biblia. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Acá las personas para clamar tienen que creer que Jesús los va a auxiliar. Entonces sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Bueno, obviamente que nadie cree en algo que nunca haya escuchado, ¿no? Vos creés en algo que adoptaste, que lo escuchaste, quizás lo estudiaste, lo meditaste. Y acá viene la parte que quizás nos compete más. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en Jesús si nunca escucharon de él? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En otras palabras, y no quiero ser controversial acá, estamos hablando de evangelismo, cosas básicas, no quiero irme mucho por las ramas. Pero dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? En otras palabras, una persona no puede oír de Jesús a menos que haya un predicador, una persona que le predique de Jesucristo. ¿Sí? No dice, bueno, quizás tiene un sueño, bueno, quizás, no sé, viene un ángel, quizás. No. Acá la única opción es que otra persona de carne y hueso le hable. ¿Sí? Le hable y le cuente este mensaje de reconciliación. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, a los que anuncian buenas nuevas. Entonces, por eso la importancia de predicar el Evangelio y de hablar, y es lo que decía Natanael. Hay personas que tienen una vida moral, humanamente hablando, exteriormente hablando, excelente. Quizás una persona, no sé, un mormón, un testigo de Jehová, una persona atea, quizás vos lo ves afuera y cría a los hijos bien, tiene un buen matrimonio, administra bien su finanza, no sé, recicla la basura, saca al perro, dona a los pobres, no sé, todo lo que vos quieras. Pero vos no por eso vas a seguir a su Dios. Oh, sos testigo de Jehová, oh, quiero conocer a tu Dios. No. Ah, sos ateo, no voy a creer en nada porque tienes una vida maravillosa. No funciona así. Entonces, como bien dijo Nata, nuestro mensaje respalda, nuestra vida respalda nuestro mensaje. De hecho, más adelante tenía la frase, la voy a usar ahora. Si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Entonces sí es importante tener una vida santa, obviamente, ¿no? Que no borrar con tu codo lo que decís con la boca. Pero necesitamos hablar. Nosotros estamos en Cristo porque alguien nos compartió de Cristo. Obviamente quizás leíste un libro, quizás leíste un folleto, quizás fue por atrás de la radio, pero hay personas que compartieron el Evangelio para que vos hoy en día puedas estar en Cristo. Amén. ¿Algún comentario, pregunta? Pueden discrepar conmigo si quieren. Pues entiendo la idea de tu frase, que está buena, pero es medio hereje. A ver, porque si hay un pecador y lee a alguien que peca mucho, ¿no? No sé, incluso puede ser cualquiera, un hereje, ¿no? Y pronuncia, lee la Biblia en voz alta y alguien se convierte, se convirtió porque la palabra de Dios tiene vida, ¿no? Entonces el mensaje que dice
Yo entiendo la idea del mensaje, ¿no? Pero si lo tomo literal, sí, te puedo encontrar la vuelta. Va para bromear. Yo doy gracias que ustedes no son tan que son personas de, Alex, de estudio. Sí, Marco. hay una frase que me vino a la mente ahora, que la había dicho Francisco de Asís, que es muy conocida, ¿verdad? Que dice, predica, más o menos así, predica y si es necesario, habla. ¿Qué opinas de esa frase? Estoy totalmente en contra. De hecho, es una, la iba a citar. Porque es eso, ¿no? O sea, entiendo por ahí el corazón detrás, ¿no? De las personas que dicen esa frase, ¿no? Que están motivándote a que vivas el cristianismo. Eso está bárbaro. Pero lo que estamos viendo es que nosotros necesitamos hablar, necesitamos compartir el evangelio, ¿sí? Entonces, ya te digo, una persona puede tener una vida, no sé, vamos a hacer el ejemplo, sos un cristiano, pero anónimo, nadie sabe que sos cristiano, nunca le decís a nadie, y te comportás como cristiano, tenés los frutos del Espíritu y todo, pero nunca le decís a nadie de Cristo. Bueno, a la luz de las Escrituras, yo creo que nadie va a llegar a Cristo por ver tu vida. Por lo menos en algún momento vas a decir, viste, bueno, ¿sabés qué pasa? Que soy cristiano. Pero tenés que hablar. Obviamente que Dios usa medios, por ejemplo, su palabra es suficiente. O sea, si vos le regalás una Biblia a alguien, capaz que rápido y no tenés mucho tiempo para hablar, bueno, obviamente puedes leer la Biblia y llegar a Cristo. Estamos hablando en un contexto donde no hay lugares donde no hay Biblia, no hay nada, entonces necesitas que la palabra de Dios, el mensaje, llegue. Hay gente que lo hace a través de la radio, hay gente que escribe cartas, hay gente que, como te digo, si una persona es muda, no, obviamente no va a hablar con su boca, ¿no? Estamos hablando de compartir un mensaje a otra persona, ¿no? Te comparto otra frase ahí que encontré por ahí. Dale, dice, tu vida puede ser la única Biblia que muchos lean. Claro, la predicación es terriblemente importante, ¿verdad? O sea, es esencial y vital, no se puede obviar. Pero es cierto, ¿con cuánta gente nos vamos a hablar? ¿O con cuánta gente se nos va a cruzar ahí o va a haber reacciones? Entonces, hablando más bien sobre el testimonio que tenemos que dar, ¿verdad? Claro, pero igual en ese contexto, esa frase la dijo MacArthur, si no me equivoco. La deben haber dicho otros también. Pero en ese contexto lo que creo que tiene que ver es eso, ¿no? Vos estás compartiendo de Jesucristo con otras personas y con tu vida vas respaldando y vas mostrando que vos, del poder del Evangelio, ¿no? En tu vida. Entonces, eso habla fuerte a las personas. Pero si no hay mensaje, o sea, solamente viendo que sos un buen trabajador o que llegás puntual, no creo que nadie escape la condenación del infierno, seamos honestos. Sí, yo te bromeaba por tu frase también, que está buena, que entendemos la idea, pero si hay algún desprevenido que la toma, igual como la que dijo Roberto, ¿no? ¿Cuál frase? Si hay algún desprevenido. ¿Cómo? ¿Cuál de la frase? La de que si tu mensaje no tiene vida. Eso. Y la que dijo Roberto recién, como se entienden las ideas de esta frase. Pero si algún desprevenido la toma literalmente, totalmente literal, se tiene que poner a pensar un poco también, porque si se supone que alguien va a ser, que yo puedo ser la Biblia, que yo puedo ser la Biblia que alguna vez, ¿cómo que dice la frase que trae? Somos la Biblia que algunas personas... Eso, para que suceda eso, tiene que haber cierta relación con la persona. Tiene que haber una relación y tiempo con la persona, para que la persona vea en mí lo que supuestamente vivo y que supuestamente testimonio. Entonces tiene que haber una relación. Pero si pasó una relación con la persona y yo no le prediqué, como que es un error súper grave. No puede pasar que yo tenga una relación con una persona y no le haya predicado, que solo mi vida haya testimoniado. Si hay relación con la persona, como debemos hacer el esfuerzo para hablar. O sea, una relación es una oportunidad, como uno tiene que hablar así. Si tú no tienes una relación con una persona, tengo una oportunidad. El que le cruzamos en el subte o en la calle, en el subte, acá no hay subte, pero que le cruzamos en el ómnibus o en la calle, en el centro, ese no va a poder, no somos una Biblia para esa persona, porque ni nos conoce. Solo por decirlo. Sí, claro. ¿Algún comentario más?
Sí, quiero agregar algo más que, bueno, yo sostengo la idea de que uno también tiene que ser intencional en cuanto a la predicación del Evangelio, es decir, en todo momento tratar de buscar la forma, en todo tiempo, de poder de alguna u otra forma compartir la palabra, ya sea en el trabajo, en todos los lugares en donde nos movemos. Qué sé yo, hay cuestiones o palabras que pueden llamar la atención de algunas personas y que sea una puerta abierta para predicar el Evangelio, ¿verdad? De repente algunos, yo por ejemplo me muevo en un entorno, qué sé yo, canto alabanza o algo, hago ciertas cosas para tratar de ser un poco intencional también, no por ahí, ay, yo soy el cristiano, ¿verdad? Sino en cualquier situación tratar de meter ahí la palabra de Dios en todo momento, o sea, creo que una clave también es ser intencional. Sí, sin duda, ¿no? Y 100% de acuerdo. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, soy extrovertido, entiendo que hay gente que es más tímida, ¿no? Por eso también Dios usa diferentes tipos de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo si estoy sentado, no sé, con alguien, no sé, ponerle que tomo un taxi, no sé, y tengo 20 minutos, le tengo que compartir de Cristo. Me gusta decirle algo. Obviamente que no es, como hablaba Nata, una oportunidad de una relación. No tengo años por ahí de día a día compartirle, pero no sabemos lo que va a pasar esa noche con esa persona, ¿no? Entonces, compartirle el Evangelio, aunque sea de una forma rápida, es algo que se puede hacer, ¿no? Hay gente que por ahí es más difícil hablar de la nada, sacar un tema así, entonces quizás anda con un folleto. Hay una viejita, bueno, Majo la va a conocer allá de Uruguay, Margarita. La tipa todos los domingos llevaba una persona nueva a la iglesia. Y los pastores todos juntos competíamos con ella. Y era una viejita que le invitaba, todo el día estaba invitando a la gente a la iglesia, compartiendo el Evangelio, dando literatura. Entonces, no tenemos que pensar eso como una personalidad o como un llamado, sino como algo que debería ser natural para todos los cristianos, ¿no? Con nuestra personalidad, obviamente, con estilo, pero debería de ser... Dios quiera que nosotros todos tengamos esa pasión por llevar el nombre de Cristo a las otras personas. Yo quiero decir algo. Dale. Obviamente tiene que haber una correspondencia entre lo que digo y mis acciones, ¿no? Pero creo que se ha excusado o nos hemos excusado en esto de, bueno, no es exclusivo para unos pocos, porque no es, no sé, más o menos Dios no me dio ese don, lo he llegado a escuchar a eso, o lo limitamos y lo reducimos a una actividad cada tanto en la iglesia, ¿no? Entonces ese día me oro, me ayuno, me no sé qué, para poder a ver si le hablo a alguien, ¿no? Que eso es una realidad triste. Pero nada sustituye lo que en realidad es la tarea y la misión, como vos hablabas, y si uno lee, o si uno va más versículos más adelante, 16, 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Chau, punto. En eso no hay discusión, digamos, ¿no? Entonces creo que no tenemos que descuidar esa línea que ya nos ha marcado el Señor, ¿no? Porque de otra manera diría, o su mensaje sería diferente, ¿no? Y quizás motivaría más a, bueno, comportate de esta manera o haz esto para que otros crean en mí. Y en realidad no es la idea, ¿no? Porque se supone que mi comportamiento es fruto de su obrar en mi vida. Entonces creo que obviamente lo que se deja entrever es la carencia que hay en cuanto al conocimiento de lo que Dios quiere realmente para nosotros y que no es limitado a unos pocos, ¿no? Excelente, sí, sí, sí. Así es. ¿Algún comentario más? Sí, yo quería comentar algo. Dale, Débora. Sí, incluso muchas veces creo que el hablar de Dios o evangelizar, creo que muchas veces nosotros somos quienes nos limitamos. No es tanto a veces, porque bueno, yo ya llegué a escuchar muchas veces que yo decía, bueno, vamos a evangelizar, mira, tenemos la oportunidad de hablarle a esa persona.
Incluso como yo estaba mucho el año pasado en el hospital, yo decía, hijo, yo tengo la oportunidad de hablarle a esta persona que no le conoce a Dios. Y me decían, no, pero vos no tenés mucho conocimiento teológico, vos no tenés mucho conocimiento de tal cosa. Pero yo creo que no siempre tenemos que limitarnos a eso, sino incluso lo poco que conocemos, Dios va a usarlo. Al fin y al cabo no es lo que nosotros digamos, o como dice siempre el pastor, nuestras palabras o la oratoria con la que hablemos de Cristo, sino que es Dios quien va a hablar a través de nosotros. Incluso eso poco que conocemos, Dios puede usar para poder nosotros llevar el mensaje del Evangelio. Perfecto, sí. Una persona que es salva, o sea, que está en Cristo, ya es un embajador de Cristo. Y obviamente que cuanto más conozca a Cristo y más conozca teología, mejor, y quizás mejor va a compartir. Pero cuando Cristo ya hizo una obra en nuestra vida, tenemos algo para contar, que es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿no? Hay un antes y un después, y no tenemos que menospreciar eso tampoco, apoyando lo que decía Débora. Bueno, vamos a un punto más. Ya para ir redondeando, estamos en 2 Corintios 5, versículo 20. ¿Sí? ¿Quién lo puede leer, por favor? Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Excelente, gracias. Hablamos en nombre de Cristo, o otras versiones dicen de parte de Cristo, ¿no? Entonces, somos la representación de Cristo en la tierra. Sé que suena fuerte, pero es una realidad, ¿no? Es otra forma de decir que somos embajadores. Somos la representación de Cristo acá en la tierra. Traemos su mensaje, compartimos su misión, y Él obra a través de nosotros, de la iglesia, ¿no? Entonces, que podamos refrescar eso, ¿sí? Durante el curso vamos a estar hablando sobre el Evangelio, qué es el Evangelio, cuál es el mensaje, vamos a ver ejemplos bíblicos y vamos a estar también desafiándonos a seguir evangelizando. Hoy era un puntapié inicial, un poco introducción, pero esperemos que esto sirva para ir animándonos cada vez a hablar más y obviamente a conocer más el Evangelio, ¿sí? Solamente un par de cositas, ya son las 8, pero un par de minutos más ya terminamos. ¿Por qué no? Un par de razones por las cuales a veces no predicamos el Evangelio es por la falta de entendimiento de todo lo que es el Evangelio. Quizás sí estás en Cristo, o sea, Dios ha hecho una obra en tu corazón, pero no llegas a entender todas las implicancias, ¿no? Desde el pecado, la depravación total, del completo perdón de Dios, del sacrificio de Cristo. Entonces no llegas a entender cuán perdidas están las personas, ¿no? Puede ser falta de santidad, es personas que por ahí no, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Porque como están haciendo cosas que no van de la mano con el mensaje, entonces obviamente eso apaga el mensaje, no van a hablar, ¿no? En cualquiera de los dos casos se podría cuestionarnos dónde está si ha habido fe salvífica o no, pero bueno, estoy viendo estos casos para entender porque a veces no compartimos, ¿sí? Pero termino con Efesios 3, 7 al 11, donde Pablo nos dice que es un privilegio compartir el Evangelio. Efesios 3, del 7 al 11 dice, por la gracia, y lo voy a leer en NTV, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría y de todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo dice que compartir de Cristo es un gran privilegio que viene de la gracia de Dios. Entonces,
les animo que esta semana puedan estar meditando en eso, ¿no? En cuánto comparten el Evangelio, a quién le podrían compartir el Evangelio, que mediten en el privilegio que es que podemos hablar en nombre de Dios, de parte de Dios, que estamos representándolo acá en la tierra, y que se puedan animar a compartir de Cristo, ¿no? Quizás puedan orar con una persona, escribirle un mensaje, sé que en algunos lugares no se puede salir por la pandemia, pero que bueno, que puedan buscar la forma, ¿no? de empezar a vivir como embajadores de Cristo, ¿sí? Y bueno, en la clase que viene vamos a seguir profundizando Dios mediante, con otros textos bíblicos también que ya les adelanto que están muy buenos, porque están en la palabra. Y bueno, gracias a todos por participar. Dios los bendiga mucho. Dios poderoso, tu gobierno.